Bueno, buen día, compañeros. ¿Cómo están? Les leo, como siempre, para confirmar recepción y arrancamos. Vamos a ver qué sale hoy, ¿eh? Texto complejo, pero complejo para trabajar de esta manera, sobre todo. Buen día, ahí estamos. Está llegando bien la transmisión, parece. Cosas a las que no me acostumbro, compañeros, me sabrán entender. No soy un nativo digital y, y tengo mis resistencias, lógicamente. Bueno, les decía, no sé si llegó a registrarse, pero que es un texto complejo el que tenemos que trabajar hoy, el del pensamiento político. Vamos a retomar igualmente algunas cuestiones de significación imaginaria y sociales. Vieron que Castoriadis tiene esta cuestión, que tiene una cierta complejidad para ingresar como en el sistema de pensamiento, digamos, del autor y poder captar sus conceptos y la relación que hay entre sus conceptos. Pero una vez que uno justamente se va familiarizando con el aparato conceptual, después empieza a darse cuenta que se agiliza un poco la lectura y yo siempre decía esto, ¿no? que Castoriadis habilita una lectura circular, porque eh, al mismo tiempo eso, al tratarse de una obra, la de Castoriadis, en la que en verdad hay un solo libro importante publicado, muy importante, de hecho, que es la Institución Imaginaria de la Sociedad, y, y al ser todos los demás artículos, ¿no? Más que nada, artículos, entrevistas, o sea, todos los otros libros básicamente son recopilaciones de escritos sueltos, ¿no? Les decía, artículos, entrevistas, clases, en particular, ahora voy a decir algo más, es un seminario, o sea, es como la desgrabación de un seminario que dio Castoriadis. Digo, al ser una obra con estas características, uno se encuentra, es decir, una lectura circular, en el sentido que uno puede ir circulando entre los textos y descubriendo muchas similitudes entre ellos, ¿no? Y temas recurrentes y formas recurrentes, digo, temas y formas en el sentido de que incluso los modos que tiene Castoriadis de referirse a los problemas que lo inquietan también son recurrentes. Recurrentes no repetitivos, ¿eh? Hay una diferencia. Pero eso, uno empieza como a familiarizarse y la lectura se agiliza, o sea, se empieza a comprender un poco mejor. En particular, el texto que trabajamos hoy, que de por sí, les decía, es complejo, ahora digo algo más, pertenece en verdad a uno de los libros que para mí es uno de los mejores, de Castoriadis, dejando por fuera la institución imaginaria de la sociedad, pero, o no, pero está a la altura, les diré, que es lo que hace a Grecia, no sé si llega a verse ahí por el brillo y eso, pero que es el seminario, en verdad es el primer tomo, el segundo, no, sí, el primer tomo que recopila las clases del seminario y sinceramente parece un trabajo impresionante el que hace Castoriadis acá, cómo vuelve a la cultura griega y sobre todo a las implicaciones que tienen en nuestra actualidad, ¿no? A la manera en que ha determinado justamente nuestro modo de ver el mundo. Este, la verdad que es un texto muy interesante para leerlo de principio a fin. Nosotros vamos a estar un tiempo con este texto porque después tenemos también algunas clases que vamos a trabajar, o sea, que están en el programa, que están en este mismo libro. El pensamiento político, ¿no? Que es un texto que vamos a intentar, digamos, abordar hoy, es uno de los apéndices de este texto. Es interesante. O sea, yo le decía, es un texto muy complejo para trabajar y sobre todo para trabajar de esta manera. Digo, de manera virtual, suspendiendo el debate, les vuelvo a decir, ¿no? A veces el intercambio, las preguntas van haciendo que uno oriente también lo que se va diciendo, digamos, en una dirección determinada. Es una ayuda también para el trabajo docente esto de poder contar con la palabra del otro. Eh, es un texto complejo,
es largo, pero no me refiero solamente a la cuestión de la longitud, a que son muchas páginas, sino que además es un texto que tiene muchos temas, aborda muchas cuestiones. Es como una especie de resumen del seminario, ¿no? ¿Vieron? Porque es un texto inédito, mejor dicho, o sea, estaba entre los papeles de Castoriadis y se publica recién en este libro, que eso le da también su particularidad. Entonces, es como un resumen de todo lo que trabaja en el seminario y al mismo tiempo se le agregan, lógicamente, los temas que le interesan a Castoriadis y lo que hacen a su trabajo, ¿no? Entonces hay mucha tela para cortar, digamos, muchos temas para abordar, muchas direcciones en las que se podría salir. En ese sentido es largo, o sea, es un texto que se extiende mucho, pero además abre para muchos lados. Y tiene esta particularidad, ¿no? Que es un texto inédito y otra particularidad. A ver, lo largo, digo esto, lo largo del texto, los muchos temas, vamos a encontrar una manera de resolverlo también en función de que hay algunas partes de este texto que sin mencionarlo explícitamente ya hemos trabajado, o sea, algunos de los temas que aborda Castoriadis acá ya lo fuimos viendo de una manera o de otra, recuerden lo circular, digo, se escucha bajito, ¿se escucha bajito? No hay nada tapando el micrófono en verdad, ¿eh? No sé si incide el volumen que tengo yo en la computadora, pero que de todas maneras es alto, ¿eh? Pero no hay nada tapando el micrófono. Bueno, les decía, hay algunos de los temas que Castoriadis toma acá que ya hemos visto, aunque hemos hablado de los otros textos, y hay otros que en todo caso van a quedar vacantes y retomaremos cuando abordemos las clases de Castoriadis, del seminario. A ver qué pasa con el tema del audio. Eh, ¿Revisaron los volúmenes ustedes? ¿Los volúmenes del dispositivo en donde están escuchando? Eh, bueno, son unos cuantos. Tendremos que pensar la cuestión de la conexión, compañeros, porque acá en verdad no hay nada fuera de lugar. Este, bueno, voy a hacer un esfuerzo, a lo sumo hablaré un poquito más alto. Ustedes me dirán, acá el micrófono no hay nada que lo esté tapando, no tiene ninguna complicación y el volumen está alto también, no sé qué incidencia tiene, pero está alto. Y bueno, a lo mejor es un tema de conexión, digo, de la red, de internet. Vamos a ver, bueno, continuemos y vemos qué queda. Bueno, a ver, le decía entonces, un modo de abordar un texto que de por sí es complejo, que de por sí salen muchos temas, que de por sí nos serviría para arrancar para cualquier lado, o no para cualquier lado, pero para unos cuantos lados distintos, es haciendo también esta partición, dando algunos temas ya por abordados, si quieren entre comillas, pero quiero decir a los que ya nos hemos referido, y otra parte que retomaremos eventualmente en las próximas clases. Hoy me voy a detener, yo no sé, introducción al texto no va a ser. Vieron también que les mandé una pequeña nota que leí de a la mañana, pero como si de algún modo nos vamos a detener hoy un poco en la cuestión del sentido, que ya venimos viendo a propósito de las significaciones imaginarias sociales, vamos a retomar un poco eso y vamos, bueno, a hilar ahí algunas cuestiones más en relación a ese tema. Eh, Porque otra de las particularidades que tiene este texto, y quiero empezar con eso, es que vieron que Castoriadis tiene un estilo de escritura que en sí es muy claro. Uno está acostumbrado con los escritores franceses, con los autores franceses, a que sean muy metafóricos, muy poéticos, que tengan un estilo muy depurado, que trabajen la cuestión de la forma. No sé si a despecho del contenido, pero bueno, a veces está esto, ¿no? Como que pareciera que hubiera una intención en la escritura que hace pasar a un segundo plano el tema de la comprensión, lo cual muchas veces es una decisión muy acertada, porque como también dijo Lacan en algún momento, ¿no? Quien entiende cierra, ¿no? Y ya está, ya entendí, lo guardé, y bueno, eso a veces es un problema.
Y bueno, digo, a veces esta decisión de los escritores franceses es útil y otras veces, bueno, uno da ganas de mandarlos a carpir. Bueno, de sacarlos carpiendo, diría mi abuela. Eh, Castoriadis pareciera no tener nada de esto. Los textos que hemos leído, más allá de las dificultades que pueda tener lo conceptual y todo, en cuanto al estilo de escritura, vieron que es muy claro, muy concreto. Entonces resulta llamativo que en este texto, que es un texto, a ver, no es un texto inédito en el sentido de que Castoriadis lo escribió y nunca lo publicó, eran notas, digamos, era un texto que él había preparado para sostener las clases del seminario, ¿no? Vieron, si leen esa pequeña introducción, ahí cuenta un poco la historia. Este, y es un texto, ¿no? Que justamente hace más llamativo el hecho de que tenga esta particularidad, en el que Castoriadis, fue una sensación, pero se permite ciertas licencias poéticas, ¿no? Por eso digo, algo que no es muy común en este autor. Y acá pareciera que se soltara un poco más y ofreciera algunas aproximaciones muy cargadas de una cuestión poética. Y yo pensaba, por eso digo, empezar, eh, decirle clase, la clase de hoy, o sea, yo a veces la uso esa palabra, pero me parece un poco mucho, digamos, estas charlas que vamos teniendo, o estos monólogos, no sé, este, leyendo un par, justamente de estas cuestiones donde aparece más esta beta poética de Castoriadis, ¿no? Yo elegí dos, ¿no? Elegí dos sobre todo para trabajar. Es un texto muy interesante, porque también, fíjense, empecemos por acá, en verdad, para explicar además la nota que les envié, que a lo mejor retorna, eh, porque vieron que en este texto, al comienzo nomás, Castoriadis nos regala, nos ofrece una definición de política muy interesante. Vieron que nosotros venimos dando vuelta a esta cuestión de la política, tratando de correrla de ese lugar en el que se la suele dejar en cuanto al sentido que posee, y siempre veníamos diciendo, bueno, pero vamos a llegar a un momento en el que Castoriadis, ¿no? Adelantábamos esto de que era una definición más amplia de lo que uno podía creer y decíamos, bueno, va a llegar el momento en el que trabajemos la definición que da Castoriadis. Y al comienzo del texto nomás, está esta definición que a mí me parece, yo no sé si decir la mejor definición de política que he visto, pero sí una al menos muy productiva, una que permite realmente usarla mucho. ¿Vieron cuando se piensa en esto de la teoría como caja de herramientas? Esto que decía Foucault, que espero que conozcan, ¿no? Esto de que los conceptos, más allá de entenderlos, nos sirvan para hacer cosas como herramientas. En este sentido, como herramienta, este concepto de política a mí me parece brillante, ¿no? Está al comienzo nomás, en la página 322, al menos de mi edición, cuando Castoriadis dice, por política yo entiendo la actividad lúcida que apunta a la institución de la sociedad por la sociedad misma, que tal actividad solo tiene sentido como actividad lúcida dentro del horizonte de la pregunta, ¿qué es la sociedad? ¿Qué es su institución? ¿En vista de qué es esta institución? Esa definición de política a mí me parece bárbara. En verdad, yo la recuerdo, hablando de lo circular de Castoriadis, porque a mí me quedó más marcado el modo en el que la enuncia en otro texto, que creo que es Poder, Política, Autonomía, si no me equivoco, que es un texto que no está en el programa, pero que desde ya recomiendo mucho, en donde dice algo así como que la política es toda actividad, ¿no? Que se pretende lúcida y que toma por objeto la institución de la sociedad en tanto tal, ¿no? Eh, Fíjense, o sea, la cantidad de actividades que uno puede incluir acá, cuando dice toda actividad que se pretende lúcida, esto quiere decir más o menos reflexiva, ¿no? No necesariamente intelectual, reflexiva. Ustedes fíjense que en otro momento de este texto, eh, lo vamos a trabajar, es una de las partes que van a quedar para las próximas clases, Castoriadis habla de cómo los atenienses comenzaron haciendo filosofía en acto, antes de ponerse a filosofar. Esto de filosofía en acto es la idea
que hay que retener y que me parece que está en juego acá, ¿no? Esto de la posición interrogante frente a las cuestiones instituidas de la sociedad. Eso es política, ¿no? O sea que cuando uno se pregunta qué es la sociedad, qué es su institución, en vista de qué, digo, aunque no sea de esta manera explícita, ¿no? Ahí, ¿no? Siempre que aparezca alguna de estas preguntas o, o una actividad que se toma por objeto la institución de la sociedad en tanto tal, ahí estamos hablando de política. Y esto, bueno, digo, esa definición de por sí les decía, me parece brillante, pero además, digo, para ubicar el trabajo de hoy y lo que vamos a seleccionar un poco del texto, es porque, vieron que hay veces que algunos autores tienen una vigencia particular. Me parece que en este momento Castoriadis hay que poder tomar esto para pensar muchas de las cosas de lo actual, pero sobre todo ahí donde la cuestión de la política se entremezcla o se intercepta con el sentido, con la problemática del sentido, digamos. Es una problemática existencial, la del sentido, ¿no? Un poco ya lo hemos situado así. Pero es una problemática existencial, pero es muy interesante pensar la relación de la política, lo político, ¿no? Ahí sí, pensando en la actividad política más al uso, en lo que uno asocia con esa palabra, y el tema del sentido. Bueno, sí, política y sentido, no estamos descubriendo la pólvora, es cierto, pero hay algo que a mí me interesa destacar y que sinceramente en estos últimos días me tiene muy inquieto, ¿no? Hay una clase de angustia ligada a la política que es muy difícil, ¿no? Muy difícil porque, bueno, el análisis tiene ciertas herramientas para trabajar la angustia, pero esta angustia ligada al acontecimiento político a veces es muy difícil. Bueno, leyendo algunas cuestiones, ¿no? de estos últimos días, uno se le revuelve la panza. Vieron que yo me cuido a veces de hacer tan explícita mi posición, no es que tenga algún problema en hacerlo, lo siento más como una cuestión de respeto, pero en este momento bueno, se vuelve imprescindible. Pero sobre todo, al menos, digo, no me voy a poner acá con la cháchara política, pero al menos sí señalar esto. La relación entre política y sentido, no estamos descubriendo la pólvora, se viene trabajando en muchos lugares desde hace mucho tiempo, se la nota, se habla de los relatos, ¿no? En la voz pública, digo, como circula así en lo cotidiano, no hay nada raro. Pero sí es importante notar, o al menos, digo, en principio nunca olvidarse de esta relación, pero notar esto que en los últimos años, estoy hablando de años, décadas diría, ¿no? Cierta, cierto esquema, cierta estrategia de ciertos poderes, ¿no? Si ustedes quieren, los que están vinculados más directamente a lo que se suele agrupar bajo el neoliberalismo, ¿no? Que es una palabra compleja también porque nombra muchas cosas distintas, pero nos entendemos cuando digo neoliberalismo, hay algo que cada vez más, ¿no? aparece como una estrategia en sentido Foucaultiano, de atacar la cuestión del sentido, ¿no? De tomar como objeto de sus prácticas el tema del sentido. Esto tampoco es novedoso, pero fíjense, porque uno va observando ciertos cambios en las lógicas del poder y cómo algunas cuestiones que hace tiempo eran necesarias ya no lo son porque buscan operar por otro lado. Eh, Hace unos años, pensemos en el genocidio argentino, para poder interrumpir ciertos movimientos en lo social era necesario agarrárselas directamente con el cuerpo. Lo digo así, si quieren después lo retomamos, trato de ser sintético para que tampoco nos consuma toda la clase esto, ¿no? Pero había una cuestión de trabajar sobre el cuerpo, ¿no? La lógica genocida, diría, del siglo XX, no podía prescindir del ataque a la materialidad del cuerpo, ¿no? Desde el nazismo a la dictadura argentina, pero bueno, también pasando por otras experiencias y otras situaciones. Y pareciera que en algún momento esa lógica cambió, ¿no? Y ya no se trataba de atacar directamente y abiertamente, ¿no? Como si hubieran entendido esto que decía Foucault de que todo poder genera resistencia, ¿no? Entonces, mientras más
explícitamente aparecen ciertas acciones del poder, más se encuentran con resistencia del otro lado, ¿no? Y es como si hubieran cambiado la estrategia hacia la cuestión del sentido y hacia algo que en verdad podríamos llamar la perversión, no sé si podríamos llamar como si estuviéramos llamando nosotros, pero la perversión del sentido, o sea, la inversión perversa de ciertas cuestiones del sentido. Esto es algo que me parece muy importante destacar, como una lógica actual y una estrategia actual del poder, que sin duda tiene sus raíces en estudios psicológicos. Ya con Rawls vimos un poco, esto da más que para una clase, para un seminario, la relación que el neoliberalismo tiene con la psicología, la lógica neoliberal, digamos, tiene con la psicología y los estudios psicológicos, pero digo, no creo que sea azaroso esto, ¿no? Da la idea de que hay una estrategia detrás, porque fíjense, para hacer un pequeño rastreo, y estamos hablando de significaciones imaginarias sociales, vieron la otra vez y tengo esta tendencia a divagar, pero cómo comprender la cuestión del modo en que, según Castoriadis, las significaciones imaginarias sociales ordenan la vida en una sociedad sin llegar al nivel ontológico, digo, con una explicación que no llegue al nivel ontológico al que vamos a llegar en las próximas clases. Si uno quiere buscar un modelo de cómo, un modelo o un ejemplo de cómo las significaciones imaginarias sociales ordenan la vida en sociedad, lo tienen este tipo de cosas. No estoy divagando, estoy yendo con un tema extra, yendo directamente al nudo de lo que estamos trabajando. Hace un tiempo nosotros, nada, bueno, en un equipo de trabajo, no importa, no me extiendo, trabajábamos este tema de el significante de derechos humanos, ¿no? Significante de derechos humanos que operó durante un tiempo considerable, pensemos en la Argentina de los años 80 y 90, como un significante en función del cual se organizaba una resistencia, ¿no?, a ciertos avances violentos del poder, ¿no? Pensemos en el movimiento de derechos humanos acá en la Argentina, ¿no? Así simplemente. Pero en verdad no, empieza a haber, ya más llegando al siglo XXI, primeros años de los 2000, quiero decir, la década del 0 al 10, no sé cómo se nombra esa década, la década del 0 sería, cómo eso empieza a cambiar y en verdad el significante de derechos humanos se empieza a usar para una lógica contraria, ¿no? Para una lógica, si ustedes quieren, imperialista o neocolonialista, ¿no? Por ejemplo, el ejército norteamericano interviene, ¿no?, violentamente, quiero decir, ¿no?, en otros países, como puede ser Afganistán, digo, ahí Oriente, interviene con el argumento de defender, ¿no?, los derechos humanos de los habitantes. Entonces, ustedes fíjense esa torsión del significante derecho humano, esa perversión, le decía yo antes, del sentido, en donde en un momento el significante se vio como lógica de resistencia, ¿no?, y se atacaba a los palos, básicamente, hasta que parece que el poder se hubiera apiolado y dijera, no, si nosotros los apaleamos, van a seguir resistiéndose. Demos vuelta a la cosa. Entonces, como si se hubieran apropiado del significante de derechos humanos, ¿no? Y se utiliza para una lógica opuesta. Y esto porque recién tenían el pensamiento, de esto va un poco la nota que les mandé, por eso lo decía, ¿no? Por eso lo decía, porque fíjense, a mí, bueno, les hablaba de la angustia que me produce cuando, independientemente de lo que uno pueda pensar, de las expropiaciones, lo que significa, no voy a entrar en detalle, pero que salgan o sea, mejor dicho, a atacar, ¿no?, esta decisión de intervenir y expropiar Vicentín, salir a atacar, una ciudadana sale a atacar diciendo, no nos van a sacar la empresa. La torsión de sentido que implica eso, o esto es lo que pensaba antes, o hace un tiempo, cuando Moro iba, el juez brasilero iba a dar una charla, acá, que finalmente, bueno, fue repudiado por la acción antidemocrática, ¿no? No sé si tienen presente a Moro, el que condenó a Lula. No estoy hablando acá de decisiones partidarias, ¿eh? Digo, Moro fue un juez que condenó a un convicto, dijo, sin pruebas, pero sin dudas, ¿no? Una especie de
alteración delirante de la lógica jurídica, dijo, no, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, y por eso condeno. Es un delirio, o sea, y algo totalmente antidemocrático. Pero pareciera que lo antidemocrático es repudiar a Moro, ¿no? Porque Moro, después que se impidió la charla que iba a dar acá, salió diciendo, me siento, o esto me hace acordar a cuando los nazis quemaban los libros. Hay una inversión de la lógica ahí, compañeros. No, no voy a acusar a Moro de nazi, sí hay otro ejemplo en donde los nazis acusan de nazis a los que repudian a los nazis. Esa es la perversión de la lógica que estamos viendo y que indica una estrategia apoyada en el sentido, la desvirtuación, si ustedes quieren, la perversión de ciertos sentidos. Sentidos que, por otra parte, no están ligados a las cosas y por eso es posible esto. Y remite, que ahí está el problema, remite a una cosa sin fin, ¿no? Porque entonces vamos a discutir, pero entonces se atenta a la libertad de expresión cuando se lo repudia a Moro, se defiende lo democrático cuando se lo repudia a Moro, ahí está. Pero fíjense que esta señora gritando, no nos van a sacar la empresa, es muy llamativo, ¿no? Porque, ¿qué interese? O sea, ¿cómo se puede considerar dueña de la empresa ahí donde pertenece a capitales privados? Y sin juzgar el desastre que ha hecho la gente de Vicentín, pero pongámosle que no lo juzgamos, ¿cómo puede considerar que eso es algo que le pertenece? Es muy llamativo ese trabajo que se hace sobre el sentido, en donde, bueno, se defiende de esta manera las cosas. Eso es un ejemplo perfecto de cómo las significaciones imaginarias sociales, digo, ordenan, ¿no? Ustedes pueden rastrear en la nota esa de página que les pasé, esto de cómo las significaciones imaginarias sociales ordenan la vida en una sociedad. Eh, bueno, me extendí más de lo que pensaba con esto, pero sinceramente es un tema que me interesa mucho, no solo por la angustia cotidiana que implica escuchar ciertas cosas, sino porque bueno, me parece realmente que tiene que ver con los temas que nosotros estamos estudiando, con una verdadera utilidad. Es esto, la relación entre política y sentido no la tenemos que olvidar, ¿no? Bueno, les decía, me extendí más. Voy a tomar dos fragmentos del texto que se los voy a leer. Aguantemos los comentarios. Ahí veo que sí, yo entiendo que este tema da para comentar mucho, pero aguantemos un poquito que en un ratito nomás lo retomamos. Después vemos qué hacemos con el texto. Bueno, citemos un par de cosas del poeta Castoriadis y que nos sirve para seguir trabajando Ramiro, bueno, no me voy a meter, yo está bien, no discutamos, pero es una lógica que apunta a lo demás, no, no, es en contra de la empresa ni de lo privado, pensemos en la cuestión del sentido. Bueno, eso, después lo retomamos en todo caso. Fíjense, el Castoriadis poeta. En la página 329, ¿no? Hay una expresión, mejor dicho, hay una pequeña frase que es rara en Castoriadis, pero a mí me parece maravillosa, lógicamente. Que dice así, está casi al comienzo de la página. El mundo griego se constituye contra la experiencia más fuerte posible de la plenitud de la fisis, contra la nostalgia fantasmática del estado de un delfín en el Egeo, de un caballo en Tesalia, de una cigarra en Delfos, de nuestra propia plenitud, si pudiésemos simplemente quedarnos echados en la arena, bebiendo por todos los poros el calor del sol y mirando girar la inmensa rueda. ¿Qué te pasó, Castoriadis? ¿Qué te pasó? Es bellísimo, y tiene sentido, digo, no le agarró así un pire, la leo de vuelta. El mundo griego se constituye contra la experiencia más fuerte posible de la plenitud de la fisis, o sea, de la naturaleza, contra la nostalgia fantasmática, esto me encanta, del estado de un delfín en el Egeo, de un caballo en Tesalia, de una cigarra en Delfos, de nuestra propia plenitud, si pudiésemos simplemente quedarnos echados en la arena,
bebiendo por todos los poros el calor del sol y mirando girar la inmensa rueda. Me parece bellísimo y muy, muy oportuno y muy, muy, muy productivo, más allá de lo poético. A mí me hacía acordar, en verdad, una frase del poeta Ramón de la Serna. Ahí me agarró Ramón Gómez de la Serna. Ahí me estaba fijando, me parecía raro Ramón de la Serna. Ramón Gómez de la Serna, que es una frase que dice: la lluvia es triste porque nos recuerda cuando éramos peces. Me parece también bellísima esa expresión. Y digo, antes que piensen que al profesor también se le zafó así un tornillo, podríamos decir que está en juego acá, vamos a lo previo, mejor dicho, a lo más inmediato, el pasaje de lo humano, de lo animal a lo humano, mejor dicho. Y cómo lo animal nos queda ahí, nos deja ahí un estado de nostalgia. Yo a veces pienso que toda esta creciente bueno, esto suele generar más debate todavía que las cuestiones políticas que mencionábamos antes, ¿no? Cuando hago esta apreciación, un poco provocativamente, lo otro también, ¿eh? Pero bueno, acá provocar tiene otro sentido porque ustedes no pueden responder. Cuando uno ve esta tendencia creciente del animalismo, ¿no? De esa defensa del animal y de la puesta en pie de igualdad de los animales con los seres humanos, que cada vez es más, ¿no? Yo creo que hay en esa postura, no vamos a abrir el debate, pero creo que hay en esa postura algo de esto de la envidia que nos producen los animales y la nostalgia del estado animal, que es un estado de plenitud que para nosotros, para nosotros humanos, es inalcanzable, ¿no? Esa es la plenitud de quedarnos en la arena, la plenitud animal, la plenitud del instinto, digamos, para resumir, ¿no? La plenitud del instinto, valiéndonos de esto en lo que ustedes ya están así entrenados, de la diferencia entre el instinto y la pulsión, ¿no? El instinto tiene su objeto ya definido, ¿no? La pulsión no. Y eso es un problema existencial. Digo, ahí es donde, les decía la vez pasada, no, la llave no va a encajar nunca con la cerradura, ¿no? Y eso va a hacer que permanentemente permanezcamos abiertos, y que no se pueda cerrar, y es triste, es triste, es triste eso, o sea, es una cuestión existencial compleja, ¿no? Que los animales no tienen, o sea, que el instinto, mejor dicho, no tiene. Y hay algo de esto del goce del animal, ¿no? Que, bueno, nos produce esa sensación como de envidia y de nostalgia, de poder no necesitar nada, ¿no? De poder, eso, vivir plenamente, como los lobos marinos vieron cuando ustedes los ven en la playa ahí, tranquilos, algo que para nosotros es inalcanzable ya, ¿no? Y digo, ahí está este pasaje al humano en el sentido, bueno, de todo lo que trabaja Freud, ¿no? De cómo el placer de representación sustituye al placer de órgano, ¿no? Que hay algo de la subjetividad humana precisamente bueno, que instala eso para lo cual no hay retorno, y al mismo tiempo esto de lo que trabajaba Castoriadis en relación a la clausura, ¿no? De cómo en el animal hay clausura, clausura de sentido, porque lo que aparece, o al menos el modo en el que Castoriadis aborda este problema existencial,